Bueno, mis hermanos, entonces hoy tenemos un tema especial que, como ustedes ven allá en el título que ustedes tienen a su derecha, es la confesionalidad, ¿correcto? Confesionalidad. Ahora, esta es la confesión de fe a la cual esta iglesia se ha adherido, ¿cierto? La confesión de fe. Muy bien. Es importante entender la confesionalidad. ¿Por qué una iglesia debe ser confesional? Esto es importante. Es lo que yo pretendo en esta mañana ayudarles a comprender. Y de hecho ustedes ven, es evidente que esta obra, esta iglesia, usa la confesión de fe de Londres. Ustedes ven, por ejemplo, que en el logo, allá al fondo del logo aquí de esta obra aparece 1689. De alguna manera, ese logo está comunicándonos que esta es una iglesia confesional. Entonces será importante entender por qué esta es una iglesia confesional y más aún, por qué es importante la confesionalidad. Entonces, lo primero que quisiera hacer es dar una definición breve de lo que es la confesionalidad. ¿Listos? Cuando hablamos de la confesionalidad, voy a escribir la definición aquí en el tablero para que la tengamos presente a lo largo de esta enseñanza. Cuando hablamos de la confesionalidad, estamos hablando de que es la cualidad, la confesionalidad es la cualidad que caracteriza a una iglesia, es la cualidad que caracteriza a una iglesia. Confesionalidad es la cualidad que caracteriza a una iglesia que confiesa lo que cree, pero lo confiesa, buenos días, hermano, lo confiesa de manera pública, confiesa lo que cree de manera pública, pero la definición no termina ahí. De manera pública, a través de un documento. A través de un documento escrito e histórico. Muy bien, esa puede ser una definición breve, sencilla de lo que es la confesionalidad. La confesionalidad es la cualidad que caracteriza a una iglesia que confiesa lo que cree de manera pública, abierta, ¿cierto? A través de un documento escrito e histórico, ¿correcto? A través de un documento escrito e histórico. Así que, por eso, en el logo aquí de la iglesia, ustedes al fondo ven 1689, indica que esta es una iglesia que tiene una cualidad. ¿Y cuál es esa cualidad? Que confiesa lo que cree de manera pública a través de un documento escrito, pero no solo escrito, sino también histórico. Muy bien. Por eso va a ser importante para nosotros en esta mañana aclarar estas dos palabras en esa definición. El hecho de que es escrito, un documento escrito, pero también el hecho de que es un documento histórico. Eso tiene que quedar en esta mañana clarificado. Quiero que por favor traten de atesorar esta definición de confesionalidad. ¿Ustedes pueden explicarla en sus palabras?
perdón, pueden explicarla en sus palabras, pero la idea es que atesoren esta definición de confesionalidad. Es la cualidad que caracteriza a una iglesia que confiesa lo que cree de manera pública, ¿correcto? No secreta, sino de manera pública, a través de, noten, es una confesión pública, pero a través de, no de lo que el pastor quiere confesar, sino de un documento escrito, pero también un documento histórico. Entonces, en el caso de esta iglesia, la confesionalidad aparece en el logo al final, en ese 1689, comunicándonos que el documento escrito e histórico a través del cual confesamos nuestra fe es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a entrar en detalles con respecto a estos dos aspectos. ¿Por qué es importante que una iglesia confiese su fe de manera pública, pero a través de un documento escrito e histórico? Esas dos características son fundamentales. No puede ser solo escrito, ¿cierto? Sino que tiene que ser escrito e histórico, ¿correcto? Muy bien, vamos entonces a darnos a la tarea de mirar esas dos características. Miren, ustedes saben que hay un buen número de iglesias que hoy se oponen a que las iglesias tengan confesiones de fe, ¿correcto? Muchos de ellos dicen, no tenemos confesiones de fe porque solo queremos ser bíblicos, ¿correcto? Miren, cuando una iglesia dice que no acepta confesiones de fe porque solo quieren ser bíblicos, esto es una hipocresía. Voy a explicarles por qué. Porque todas las iglesias, todas sin excepción, sean iglesias verdaderas o sean falsas iglesias o falsos grupos, todos confiesan lo que creen en términos humanos. Todas las iglesias, todos los grupos religiosos confiesan lo que creen en términos humanos. Déjeme darle ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando una iglesia confiesa que cree en el Dios trino, miren la palabra que usaron o que usamos, trino, ¿cierto? Está confesando su fe en términos humanos, porque es que la palabra trino no aparece en las escrituras, pero sí aparece en la historia. Tuvo su origen en la historia, porque es un término que realmente refleja la enseñanza escritural, pero es un término humano. Pero los términos humanos son importantes para confesar la fe. Si no, Dios no nos hubiera dado el lenguaje. Términos como ese, el Dios trino, creemos en el Dios trino, es una manera de confesar la fe, pero en términos humanos, porque, reitero, la palabra trino no aparece en las escrituras, pero sí aparece en la historia y sirvió y sigue sirviendo hasta el día de hoy ese lenguaje humano para reflejar la enseñanza escritural de que Dios es una esencia, pero tres personas. Muy bien. Otro ejemplo. Cuando una iglesia afirma que Cristo es verdadero Dios y que también es verdadero hombre, está confesando su fe, pero en términos humanos, porque ustedes no van a encontrar exactamente esa expresión, Cristo es verdadero Dios, Cristo es verdadero hombre. No, pero sí podemos encontrar esas expresiones en la historia y realmente reflejan lo que la Escritura enseña acerca de Cristo, que Él es Dios y que a la vez es hombre. Lo mismo con el Espíritu Santo. Cuando una iglesia confiesa que cree en el Espíritu Santo, no como una fuerza, sino como una persona, está expresando o confesando lo que cree respecto al Espíritu Santo, pero en términos humanos. Porque no podemos encontrar esa expresión aquí, pero sí la encontramos en la historia, y esas expresiones humanas han sido didácticas, han servido para que las iglesias puedan confesar lo que la Escritura realmente dice, que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona. Entonces miren que todas las iglesias, todas sin excepción, confiesan su fe en términos humanos. Entonces cuando una iglesia afirma que no tiene confesiones de fe como esta, porque quieren ser bíblicos, realmente están
siendo hipócritas, porque toda iglesia confiesa lo que cree en términos humanos, ¿correcto? Y lo que hace una confesión es declarar convicciones doctrinales en términos humanos, didácticos, que reflejan la escritura. Por eso este dibujo. Nunca una confesión de fe estará sobre la escritura. Siempre una verdadera confesión de fe histórica derivará de la escritura, ¿correcto? Nunca ella estará por encima, sino siempre por debajo y derivará de ella. Bien, perfecto. Entonces, el punto que quiero enfatizar con esto que estoy diciendo es que toda iglesia confiesa su fe en términos humanos, porque el lenguaje humano ha sido una ayuda didáctica para poder explicar, exponer doctrinas fundamentales de la Escritura. Así que el lenguaje humano es una bendición como medio didáctico para exponer las doctrinas escriturales. Sin embargo, y aquí viene el punto, hay iglesias que en la historia han optado por ser sinceras, por ser honestas y confesar lo que creen y ponerlo de manera clara al público. Hay otras que han decidido no ser sinceras y transparentes y no poner al público lo que creen. Pero en la historia, reitero, hay iglesias que han decidido ser sinceras, transparentes con el mundo y decir, esto es lo que creemos. Así que no hay duda de que cuando usted llega a una iglesia así, pueda saber exactamente o de manera general qué es lo que esa iglesia cree. Hay otras iglesias, reitero, que han decidido no hacer esto, no ser sinceras, no ser transparentes, y han dejado en oculto lo que creen, porque probablemente, lo que esa iglesia cree es lo que realmente ¿quién cree? El pastor, ¿cierto? Por eso es que es muy honesto y sincero cuando una iglesia presenta de manera pública al mundo, sin esconder nada, lo que creen, ¿cierto? Por eso es importante la confesionalidad. Así que voy a comentarles brevemente algunos beneficios que tiene el ser confesional, ¿correcto? Pero ustedes ya están entendiendo entonces conmigo que ser confesional es confesar lo que se cree, pero no solo eso, sino hacerlo de manera pública y a través de un documento escrito e histórico. Entonces, hay varias ventajas de tener ese documento escrito. Hay varias ventajas de confesar la fe a través de un documento escrito. Una de esas ventajas, por ejemplo, es que, como les decía, todo el mundo puede saber lo que esa iglesia cree, ¿cierto? Entonces, una persona que venga, ustedes mismos tal vez que están en el conocimiento de, en este caso, esta iglesia, esta confesión, ustedes pueden saber con claridad qué creemos las iglesias bautistas reformadas respecto a la iglesia, respecto a Cristo, respecto al Padre, al Espíritu Santo, respecto a la comunión de los santos y muchos otros temas, ¿cierto? Este documento presta un servicio al mundo para que el mundo sepa qué creemos, ¿cierto? Ahora, creemos lo que la Escritura dice, miren el dibujo. Sin embargo, al mundo, de manera didáctica, le es más fácil tener un documento en donde encuentre los resúmenes de las grandes doctrinas de lo que creemos, para que de aquí luego pase a ¿dónde? A profundizar la Escritura en el contexto de la iglesia. Entonces, este es un recurso humano, en lenguaje humano, pero didáctico, importante. Por eso la importancia de la confesionalidad. Entonces, es honesto con el mundo tener una confesión de fe escrita para que todo el mundo pueda saber lo que una iglesia cree, ¿correcto? Ahora, también sirve para otra cosa. En el caso de ustedes que están en el camino hacia la membresía, es importante que una persona que va a adherirse como miembro de una iglesia, cuando se haga miembro, lo haga con buena conciencia. No que alguien que va a ser miembro de la iglesia diga, a mí me obligaron a ser miembro,
O a mí me trajeron con dulcecitos a ser miembro. O a mí me engañaron cuando me hice miembro. No. Otro beneficio de confesar la fe de manera pública con un documento escrito es que el que va a ser miembro entra con una conciencia sana de que sabe a qué iglesia se está uniendo. No le van a salir con sorpresas en 2 años con alguna falsa doctrina. No le van a salir con sorpresas en 5 años de que crean una cosa al principio y después creen otra. Por eso, la confesionalidad también es importante para alguien que se va a adherir a la membresía. Ahora, otra cosa para lo cual sirve una confesión escrita es que entrena a todos en una iglesia, a los pastores y a los miembros, a que estén más cuidadosos respecto a falsas doctrinas, falsas enseñanzas, herejías. Tener una confesión de fe prepara a todos en un mismo sentir doctrinal para que tengan un oído más abierto, un ojo más abierto frente a las falsas doctrinas, frente a las herejías, ¿cierto? En cambio, cuando no hay un documento escrito que confiese la fe, todos están dispersos doctrinalmente, cada cual puede ir por ahí creyendo lo que quiera, ¿cierto? Y nadie puede estar seguro qué creemos para defenderlo o qué no creemos para no defenderlo. ¿Me hago entender? Entonces, ese es otro beneficio de la confesión de fe escrita. Otro beneficio también es que con una confesión de fe, los pastores de una iglesia tienen un parámetro para saber quiénes deberían ser miembros y quiénes no. ¿Correcto? Por ejemplo, si en una iglesia como esta, una persona dijera, yo no estoy de acuerdo con esta confesión, obviamente no se le va a echar, porque todavía él puede beneficiarse de la palabra, ¿cierto? Pero se le puede decir, debes esperar para que con limpia conciencia te adhieras a la membresía, ¿cierto? Pero los pastores tienen un parámetro también para medir quién puede ser miembro, ¿cierto? Pero también los miembros tienen un parámetro aquí para medir a sus pastores, ¿correcto? Es otro beneficio tener una confesión de fe escrita. Los miembros también pueden decir, mi pastor ya no está creyendo y no está enseñando lo que dice aquí. Entonces los miembros pueden llamar a su pastor al diálogo e interrogarlo y decirle, pastor, hemos escuchado que tú estás últimamente enseñando cosas que no confesamos como iglesia. ¿Qué está pasando? Miren qué importante es tener una confesión de fe escrita, ¿cierto? Tiene muchos beneficios. Otro beneficio que tiene la confesión de fe escrita es que ustedes saben que en toda iglesia hay falsos creyentes. Generalmente en toda iglesia habrá falsos creyentes. Y un falso creyente es un peligro en la iglesia porque puede introducir falsas enseñanzas o herejías, ¿correcto? Si una iglesia no sabe con certeza qué cree, él puede diseminar esa falsa enseñanza, esa herejía, y uno realmente no sabe si está bien o mal, a no ser que tenga un documento escrito y uno pueda decir, esto no se ajusta a lo que creemos, ¿correcto? Entonces es una protección contra personas dentro de la iglesia infiltradas que quieran diseminar una falsa enseñanza, una falsa doctrina o una herejía, ¿correcto? ¿Creen entonces que es beneficioso tener una confesión de fe escrita? Por supuesto, en este esquema, ¿no? Nunca la confesión puede estar por encima de las escrituras, sino siempre por debajo de las escrituras. Ahora, también hay perjuicios cuando una iglesia no tiene una confesión de fe escrita. Hay muchos perjuicios. Miren, puede ser difícil para un creyente en una iglesia que no tiene una confesión de fe escrita tomar una decisión con limpia conciencia cuando se hace miembro de esa iglesia. Puede ser muy difícil. ¿Por qué? Porque una persona que quiera ser miembro de una iglesia que no tiene una confesión de fe escrita puede adherirse, ¿cierto? Pero no está seguro de qué es lo que la iglesia en general cree. Tal vez sabe algunas cosas al principio. Tal vez el pastor enseña algunas cosas y tal vez a ese creyente le parece que está bien. Pero nunca va a estar seguro de que ese pastor siempre se va a mantener
en esas verdades, nunca va a estar seguro si en 2 años o en 3 años tal vez digan algo diferente, ¿cierto? Hay iglesias que han pasado por modas doctrinales. Hoy creen esto, mañana implementan aquello, hoy el grupo de música hace una cosa, mañana hacen otra cosa, ¿cierto? Van aquí experimentando aquí y allá. ¿Por qué? Porque no tienen una confesión de fe escrita que les proteja de ello. Entonces, un perjuicio para un creyente que se adhiera a una iglesia que no tiene una confesión de fe escrita es que nunca va a tomar una decisión con limpia conciencia de que se adhirió sabiendo la iglesia que cree. Solamente unas cositas, pero siempre esa persona va a estar expuesta a que después le salgan con alguna sorpresa, ¿cierto? Ese es un perjuicio. Entonces, el creyente podría decepcionarse con el paso del tiempo al ver que no era lo que él pensó. ¿Por qué? Porque no hay una confesión de fe escrita. Sí hay una confesión de fe, pero implícita. La confesión de fe del pastor, lo que él cree, se enseña, ¿cierto? Y si dejamos el parámetro doctrinal a lo que el pastor cree, uno puede creer muchas cosas hoy y mañana puede cambiar y pensar otra cosa, ¿cierto? Por eso es tan importante tener un parámetro establecido, ¿cierto? Escrito. Sin una confesión de fe, también cualquier creyente en una iglesia que no tenga una confesión de fe escrita puede aceptar cualquier enseñanza. Como no hay un parámetro escrito, entonces cualquier creyente puede escuchar una falsa doctrina desde el púlpito y decir, pues no tengo la seguridad de que es así, pero si el pastor dice, es porque debe estar correcto. Y pueden asumirla. Y van detrás como borreguitos, detrás de lo que se está enseñando desde el púlpito y creen que están bien porque no tienen un parámetro doctrinal escrito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El otro perjuicio es que una iglesia sin un parámetro doctrinal escrito, otro perjuicio, es que siempre la iglesia va a vivir de lo que crea quién, de la confesión de fe personal del pastor o líder. Una iglesia sin un documento escrito siempre va a ir según la marea de lo que el pastor crea o diga. Y ustedes y yo sabemos que en iglesias donde no hay parámetros fijos, la iglesia va viviendo según lo que el pastor va enseñando, va diciendo. Un día el pastor cree una cosa, otro día ya no. Un día implementa una moda, luego la quita, pone otra, ¿cierto? Y la iglesia como borreguitos dicen, como es el líder, entonces debe ser así, ¿cierto? Como es el pastor, pues será mejor sujetarnos y obedecer. No, pero es un perjuicio cuando no hay confesionalidad, ¿correcto? Cuando no hay un parámetro escrito. Muy bien, espero que con esto hayamos tenido un resumen de por qué es importante confesar la fe de manera pública a través de un documento escrito, un estándar escrito. Ahora, me gustaría hacer una nota aclaratoria. En nuestras iglesias bautistas reformadas nunca obligamos a una persona que se congrega con nosotros a ser miembro de la iglesia. Nunca. Ténganlo en cuenta. Nunca. Siempre estamos abiertos a recibir cualquier persona y que se edifique en la palabra y deseamos que cada creyente crezca, madure en la palabra, sea miembro de la iglesia. Eso es deseable. Pero nunca nuestras iglesias obligan a alguien a ser miembro de nuestras iglesias. Los creyentes van conociendo lo que creemos, lo pueden creer de manera pública, lo pueden ver, lo pueden saber con anticipación y la persona ¿qué puede decir? Estoy de acuerdo con esto. Creo que esto refleja lo que la Escritura dice. Ahí sí entonces con limpia conciencia y voluntariamente puede hacerse miembro de esa iglesia, pero nunca se lo obliga. ¿Correcto? Siempre deseamos en nuestras iglesias que la persona que diga yo quiero ser miembro de la iglesia, primero se haya dado la tarea de conocer lo que la iglesia cree, ¿cierto? Para que cuando se haga miembro lo haga con limpia conciencia y voluntariamente, como debe ser, ¿cierto? Por eso es que antes de una persona ser miembro de la iglesia debe tomarse un buen tiempo
¿correcto? Para conocer lo que la iglesia cree y también para conocerle a Él. Y eso puede demandar su buen tiempo. Los procesos afanados siempre traen después consecuencias, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ya ha quedado claro por qué es importante confesar la fe de manera pública a través de un documento escrito. Escrito es porque deja un estándar establecido que trae ayuda a la iglesia en los sentidos que ya les expliqué. Pero, piensen en esto. Hay grupos falsos que tienen confesiones de fe escritas. Esto es interesante. Hay grupos falsos que tienen confesiones de fe escritas. Los testigos de Jehová tienen confesiones de fe escritas. Entonces, no es suficiente que una iglesia confiese su fe públicamente solo con un documento escrito, sino que tiene que ser un documento histórico. Ahora quiero entonces darme la tarea de explicarles qué implica que confesemos la fe desde un documento escrito e histórico. Este es un punto un poquito más complejo, pero quiero que vayamos a un pasaje. Vayan conmigo a 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Muy bien. Segundo a Timoteo, capítulo 1. Ya vamos a mirar el pasaje. Pero las iglesias confesionales, como la nuestra, las iglesias confesionales, nunca usaríamos una confesión de fe que rivalizara con la escritura. Nunca, ¿cierto? Por eso es que las iglesias confesionales no hacemos nuestras propias confesiones de fe, ¿correcto? Sino que nos adherimos a una confesión que ya exista y que haya pasado la prueba del tiempo, ¿correcto? La prueba del tiempo. Ahora, ustedes ven que aparece ahí el 1689. Entonces ustedes dicen, bueno, ha pasado la prueba del tiempo desde 1689. No. En 1689, los hermanos bautistas particulares en ese año que publicaron libremente esta confesión, en ese momento ellos hicieron la evaluación de esa confesión y pasó la prueba del tiempo antes que ellos. ¿Me hago entender? Es decir, cuando los hermanos pudieron publicar esta confesión de fe libremente, es decir, en el año 89, ya había pasado la prueba en ese año, ya había pasado la prueba del tiempo. ¿Y qué revisaron esos hermanos? Que esta confesión contuviera y representara adecuadamente lo que la iglesia antes de 1689 había creído a lo largo de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una confesión de fe que ha pasado la prueba del tiempo no desde 1689, que fue el año de su publicación, sino a lo largo de la historia desde que fue fundada la iglesia. Ya voy a explicarles algo más de eso, ¿no? Me interesa eso porque a veces cuando aún entre iglesias reformadas hablamos de la historicidad de las confesiones, creemos que la historicidad va hasta 1689 en nuestro caso. No, 1689 es el año en que esta confesión se publicó de manera libre, ¿correcto? Antes, por la persecución, no se había podido publicar, ¿cierto? Pero ya estaba lista desde el 77. Pero fue en el 89 que se pudo publicar libremente. Y a veces entre nosotros creemos que la historicidad de nuestra confesión es desde 1689. No, cuando hablamos de histórico, es que esta confesión tiene que haber pasado la prueba del tiempo desde los inicios de la iglesia hasta nuestros días. Déjenme ahora explicarles eso, porque esto es un poquito ya más complejo. Por eso los he traído a 2 Timoteo, capítulo 1, para revisar aquí un pasaje importante. Vamos a revisar el versículo 13. ¿Algún hermano que me ayude con la lectura de ese texto?
Tomasito, 2 Timoteo 1:13. 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Tomás. Muy bien. Noten esa instrucción que Pablo le da a Timoteo. A ver, ¿la instrucción cuál es? Retén. Esa es la instrucción. Retén. ¿Qué tiene que retener? ¿Las palabras de Pablo o la forma? Muy bien. Ojo a eso, que es importante. Pablo le dice a Timoteo, retén no mis palabras o mis sanas palabras, ¿cierto? Sino le dice, retén ¿qué? La forma. Esta palabra es importante para el entendimiento de la confesionalidad. La forma de las sanas palabras, sigue diciendo Pablo, que de mí oíste. La forma, la palabra forma en griego significa boceto, bosquejo. Podríamos definirlo así, ¿correcto? Es como si Pablo le hubiera estado diciendo a Timoteo, Timoteo, guarda el bosquejo, guarda el boceto. ¿Qué es un boceto, por cierto? Un boceto, ¿qué es un boceto? Sí, señor, muy bien, prototipo, un modelo a copiar, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a suponer aquí, cuando yo hice esta bibliacita, el boceto original fue 5 lineecitas, ya después yo le fui agregando cositas, ¿cierto? El boceto es como la estructura básica sobre la cual se construye algo, ¿correcto? El boceto es el esquema general que sostendrá lo demás, el bosquejo general que sostendrá lo demás. Noten entonces que lo que Pablo está ordenando a Timoteo es que Timoteo tenga un boceto, un prototipo de las sanas palabras, ¿correcto? Esto es interesante. Este es el bosquejo o prototipo en el caso de nuestras iglesias bautistas reformadas. Este es el bosquejo, boceto o prototipo que guarda las sanas palabras de la Escritura, ¿correcto? ¿Por qué es interesante una vez más ese pasaje? Porque es lo que Pablo le manda a Timoteo. Guárdate un bosquejo de mis sanas palabras. Guárdate un boceto. Guárdate un delineado de mis sanas palabras. ¿Las sanas palabras de Pablo son las de él? No, son las de Dios, porque él es un apóstol inspirado por el Espíritu Santo, ¿correcto? Y aunque no en todo momento habló como inspirado, sí habló inspirado en lo que escribió y que quedó en la escritura. Pero necesitamos un bosquejo, un boceto. Miren, este es el boceto de las sanas palabras de Dios, de la Biblia, correcto. Este es nuestro boceto, esta es nuestra forma de las sanas palabras, ¿correcto? Ahora, estamos en el punto de mirar por qué tiene que ser histórico, ¿cierto? Una confesión de fe histórica significa que es ortodoxa. Ortodoxa. Es decir, que no cree en enseñanzas innovadoras. No cree en enseñanzas recientes, sino cree lo que la iglesia a lo largo del tiempo ha interpretado correctamente de las grandes doctrinas de la Biblia. Eso es ortodoxia. La ortodoxia es creer conforme a lo que la iglesia en el paso de los años, en el paso de los siglos, ha interpretado correctamente sobre las grandes doctrinas de la Biblia. Por eso es tan peligroso innovar doctrinalmente, ¿correcto? Cuando alguien innova una doctrina, cuando alguien innova una enseñanza, cuando alguien innova una práctica, ya no es ortodoxo. ¿Por qué? Porque no está ajustando su creencia a lo que la iglesia ha creído a lo largo de los años, ¿correcto? La iglesia verdadera. Y se puede trazar una ortodoxia
a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, ¿correcto? ¿Cómo se traza una línea de ortodoxia en la historia? Mirando lo que la iglesia en general, no una iglesita, sino la iglesia en general ha creído respecto a las grandes doctrinas de la Biblia. ¿Cómo logramos trazar una línea de ortodoxia en la historia? Mirando lo que la iglesia ha dicho, por ejemplo, en el credo de los apóstoles. El documento más cercano a los apóstoles, ¿cierto? En los grandes concilios de la iglesia, cuando no se había corrompido doctrinalmente. Tenemos varios concilios, ¿cierto? El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Calcedonia, todo lo que allí se definió acerca de la Trinidad, acerca de Cristo, que es Dios verdadero y verdadero hombre, acerca del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que es una persona, y que es Dios también, ¿cierto? Acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como siendo una sola esencia. Todo esto quedó confesado a lo largo de la historia en el credo de los apóstoles, en los concilios de Nicea, de Constantinopla, de Calcedonia, en el credo atanasiano. Eso quiere decir que es un deber para nosotros leer todas esas resoluciones. Es un deber para saber lo que la iglesia ha creído a lo largo de los siglos, ¿cierto? Luego, después de esos concilios, los documentos escritos que recogieron lo que la iglesia ha creído a lo largo de los siglos y que hoy tenemos por escrito, como en el caso de nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Notan entonces que 1689 no significa que hasta allá pasó la prueba del tiempo esta confesión. No, ese fue el año de publicación, pero en ese año ya los bautistas particulares habían hecho el trabajo de mirar lo que la iglesia ha creído a lo largo de los años y que quedó en documentos escritos como el credo de los apóstoles, el credo atanasiano, las resoluciones del concilio de Nicea, de Constantinopla, de Calcedonia, etc. ¿Correcto? Mira, esto es un breve resumen. Perfecto. Entonces, estamos entendiendo que es necesario para una iglesia confesar su fe, no solo con un documento escrito, porque una iglesia, por ejemplo, los testigos de Jehová, para darles un ejemplo, los testigos de Jehová tienen documentos escritos con los que confiesan su fe, pero no son documentos históricos, porque nunca la iglesia creyó lo que ellos creen. ¿Correcto? Los adventistas tienen documentos escritos en los que confiesan su fe, sí, pero no son documentos históricos, porque lo que creen es innovador. Nunca la historia de la iglesia lo creyó. Sí, siempre hubo personas que pensaron como ellos piensan hoy, pero nunca la iglesia lo creyó ni lo aceptó. Por eso es que es tan importante la confesionalidad en una iglesia, en el sentido de que una iglesia confiese su fe, no solo a través de un documento escrito, sino también a través de un documento histórico, es decir, respaldado por el paso de los siglos en la historia de la iglesia en cuanto a lo que la iglesia ha creído unánimemente con respecto a las grandes doctrinas de la Biblia. Amados, ¿vamos bien? ¿Está siendo claro? ¿Sí? Muy bien, por eso es tan importante que una iglesia sea confesional y que lo entienda de esta manera, ¿correcto? Confesar lo que cree de manera pública a través de un documento escrito, pero también un documento histórico. Perfecto. Ahora, voy a terminar con esto. Nuestra confesión de fe Bautista de Londres de 1689, históricamente se enmarca en varios círculos. Voy a irles explicando el paso a paso de cómo nuestra confesión de fe se enmarca en varios círculos para que ustedes y yo nos situemos en dónde está nuestra confesión bautista de fe, en donde respecto a otros grupos y otras doctrinas. ¿Listos? Miren,
Nuestra confesión se enmarca en un círculo amplio, que podríamos llamarlo el círculo de la ortodoxia. ¿Listos? Este es el círculo amplio en el que nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres está. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos identificamos con otros grupos que quedan por fuera de este círculo. ¿Cierto? Sí, bueno, Mauricio, ahí puede explicar un momento el término ortodoxo, la etimología ortodoxa. Sí, lo acabo de hacer de manera práctica. ¿Sí? La práctica ortodoxia es creer lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. ¿Sí? Es la enseñanza recta. Para terminar, porque a veces a mí me gusta que etimológicamente... Ok. Ortos, que significa recto, sí. correcto, y doxa, adoración, ¿no? Sí. Entonces, la adoración correcta. Adoración correcta, y tiene que ver con convicciones también, u opinión, ¿no? Una opinión correcta. Entonces es correcto lo que... Es un término que casi siempre escuchamos al catolicismo romano. Sí. Entonces es un término que es de la Iglesia, ¿no? Correcto, así es. Y se distingue de heterodoxia, ¿no? Que es creer cualquier cosa. Ortodoxia es creer solo lo que a lo largo de los siglos ha creído la Iglesia, ¿correcto? Heterodoxia, por el contrario, es creer cualquier cosa. Muy bien. Ahora, cuando yo digo que nuestra confesión de fe se enmarca en este gran círculo de ortodoxia, es que no recoge, ni cree, ni asume lo que otros fuera de este círculo creen. Por ejemplo, este círculo, ¿de quiénes nos distinguiría? Nos distinguiría, por ejemplo, de una parte de la Iglesia que antiguamente quedó en el Oriente, que no creía lo mismo que creemos hoy y que la confesión de fe lo asume sobre Cristo. Por ejemplo, hubo una parte de la cristiandad antigua que quedó en el Oriente que creían que Cristo era inferior al Padre. Entonces este círculo es importante porque nos ayuda a identificar, nosotros no nos identificamos con esa parte de la cristiandad que quedó en el Oriente con respecto al Imperio Romano, el Oriente, ¿cierto? Turquía, Constantinopla, todo eso. No creemos con ellos que Cristo sea inferior al Padre, ¿correcto? Entonces mire que este círculo nos sirve para irnos delineando y para saber en qué contexto se encuentra nuestra confesión, ¿cierto? Muy bien, pero miren esto, vamos a reducir los círculos. Hay un círculo más pequeño, vamos a hacer otro círculo acá, hay otro círculo más pequeño, lo que quiere decir que nuestra confesión todavía se reduce más y se estrecha un poco más, ¿cierto? Ese círculo que les estoy mostrando ahí es el círculo que podemos llamar protestante. Protestante. ¿Qué quiere decir? Que nuestra confesión de fe no solo es ortodoxa, sino que se enmarca en el círculo protestante. Eso quiere decir que hay unos que están aquí, pero que no están en el círculo protestante. ¿Sí ven cómo nuestra confesión de fe va reduciendo sus límites? Entonces, hay unos que están acá, aquí afuera. No nos identificamos con ellos. Pero en otro sentido, hay otros que están en la ortodoxia, ¿cierto? Digámoslo así, pero que no están en el círculo protestante. Cuando hablamos que nuestra confesión es protestante, estamos refiriéndonos a que nuestra confesión sostiene las 5 solas, ¿correcto? Es protestante, las 5 solas. Allá están, muchas gracias, ahí están, mírenlas, ¿correcto? Esta confesión sostiene en su ortodoxia también ideas protestantes escriturales como sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Sola escritura es que la confesión afirma que la escritura es la única autoridad infalible. La única infalible, ¿no? La única infalible para la fe y para la práctica de los creyentes. ¿Correcto? Esto es importante. El solus Christus, ahí ustedes van viendo unos versículos. El solus Christus que nos dice que Cristo
en su persona y en su obra, es el único Salvador. El único Salvador. La sola gratia, que nos dice que solo la gracia de Dios puede dar la salvación del hombre. Solo la gracia de Dios puede dar la salvación al hombre. Y sola fide, allí también está. Y es que la fe es el único instrumento, no uno de los instrumentos, el único instrumento mediante el cual podemos ser unidos a Cristo para salvación. Y Solideo Gloria nos enseña que el propósito de la salvación, ¿cuál es? La gloria de Dios. Y saben entonces que este círculo de quienes nos aparta. ¿Del romanismo? Del romanismo. Muy bien. Miren que el romanismo está dentro, en parte de la ortodoxia, pero ya no está dentro de este círculo. ¿Notan cómo la confesión de fe nos va delimitando con claridad? Muy bien. Pero hay otro círculo. Este. Este círculo lo vamos a llamar el círculo reformado. Nuestra confesión no es solo ortodoxa, protestante, sino que también es una confesión reformada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra confesión tiene unos temas muy puntuales que nos distinguen ya no del romanismo, sino de otros cristianos. Es un círculo más estrecho, ¿lo notan? Por ejemplo, que nuestra confesión sea reformada nos distingue de arminianos. Porque una confesión reformada cree que la salvación es monergista. Monergista, es decir, que es llevada a cabo solamente por uno, por Dios, ¿correcto? Una confesión reformada cree que la ley de Dios, los 10 mandamientos, aún tienen vigencia en el nuevo pacto. Una confesión reformada cree en el principio regulador de la adoración, es decir, creemos que la adoración no puede ser un invento nuestro, sino que es algo que Dios ha revelado y demandado. Una confesión reformada cree en que la iglesia tiene un propósito central en el plan de Dios. La iglesia no es cualquier cosa que uno pueda optar por sí o por no, es central. La iglesia es central en el propósito redentor de Dios, una alta eclesiología. Una confesión reformada cree en la teología pactual, es decir, que el esquema general para interpretar las escrituras y el plan de Dios es a través de los pactos. Y esto entonces nos distingue de otros creyentes como los arminianos y los dispensacionalistas. ¿Sí ven cómo la confesión se va reduciendo? Muy bien. ¿Pero qué creen? Hay otro círculo y que nos hace más estrechos. ¿Cómo le llamamos a ese círculo? No, porque los reformados son confesionales, ellos también. Muy bien. Muy bien, hermana, bien la aclaración. Muy bien. Nuestra confesión es, y esto nos pone, aparte de otros hermanos queridos, reformados. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Sí vieron cómo la confesión de fe nos va delimitando? ¿Correcto? Hay unos amados hermanos reformados que no obstante tienen otras convicciones. Por ejemplo, una confesión de fe bautista afirma que la jurisdicción de autoridad de una iglesia es local. Es decir, que ninguna otra iglesia tiene poder sobre otra iglesia. Una iglesia puede apoyar a otra iglesia. Una iglesia puede acompañar a otra iglesia. Debe tener comunión con otra iglesia, pero la autoridad de una iglesia es hasta donde lleguen sus límites locales. ¿Correcto? Ninguna iglesia, ni organización, ni concilio, ni sínodo, ni denominación puede tener poder sobre una iglesia local. Por eso nosotros no hablamos de iglesias madres e hijas, sino de iglesias hermanas.
hermanas, ¿correcto? No de iglesia, madre e hija, ¿cierto? Por ejemplo, Fontibón no es la madre de esta obra, ¿cierto? Pero cuando aquí haya una membresía constituida, seremos iglesias ¿qué? Hermanas, no madres e hijas, ¿correcto? En cambio hay hermanos reformados, muy amados, muy sinceros, muy capaces, que creen que las iglesias locales tienen que tener una cobertura de autoridad sobre ellas. Nuestros amados hermanos presbiterianos y otros llamados reformados holandeses. Entonces mire que nuestra confesión es muy particular, ¿cierto? Miren que hay poca confusión para alguien saber qué creemos con una confesión de fe como la nuestra, ¿sí? Otra, una confesión de fe bautista dice con las escrituras que para que alguien se haga miembro de la iglesia debe ser un creyente bautizado. Hay hermanos reformados que creen que alguien puede ser miembro de la iglesia bautizándose pero sin ser creyente. Por ejemplo, los hijos de los padres cristianos. Eso creen las iglesias presbiterianas. Por eso los hermanos reformados, muy amados nuestros, que tienen otra convicción, bautizan a sus hijos, creyendo los hijos del pacto y los hacen miembros de la iglesia, ¿cierto? A sus pequeños, a sus bebés. No creemos eso. Creemos con la escritura que para ser miembro de la iglesia hay que ser creyente y ser bautizado. ¿Y qué tipo de gobierno debe tener una iglesia? Hay hermanos reformados que creen que deben tener un gobierno presbiteriano en donde, como decíamos, la autoridad se ejerce fuera de la membresía. En cambio, las iglesias bautistas creemos que la autoridad reside en la membresía y se expresa a través de la autoridad de los ancianos, pero toda la iglesia ejerce autoridad, ¿cierto? Esto es un breve resumen. Miren entonces cómo nuestra confesión de fe es ortodoxa, protestante, reformada y bautista. Con esto, hermanos, entonces hemos entendido, en conclusión, cómo nuestra confesión de fe es histórica, ¿cierto? Y cómo es de particular y cómo delimita bien los contornos doctrinales para que una persona pueda saber bien lo que una iglesia bautista reformada cree. Hermanos, una pregunta final. Entonces, hoy podríamos estar con un mejor panorama de por qué es importante que una iglesia sea confesional. Muy bien. Y recuerden esto, la confesionalidad es la cualidad que caracteriza a una iglesia que confiesa lo que cree de manera pública. ¿Pero cómo lo hace? A través de un documento escrito, porque esto es sincero y honesto con el mundo, pero no solo escrito, ¿cierto? Sino que tiene que ser histórico. Tiene que haber pasado la prueba de los años en cuanto a lo que la iglesia ha creído, la ortodoxia, ¿cierto? Y tiene que delimitarse de manera muy clara para que todos sepan exactamente qué cree esa iglesia a la que se va a adherir como miembro. ¿Estamos ahí? Muy bien. Vamos entonces a dejar ahí y me alegra que hayamos podido hacer un resumen acerca de la importancia de la confesionalidad y haber hecho algunas aclaraciones al respecto. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hermano. Una pregunta. ¿Cómo llamaríamos a las iglesias donde no hay una confesionalidad? Sí. Y nosotros como cristianos veíamos lo escrito pero como humanos. Sí. O sea, no tenía lo que acaba de explicar usted. Bien, hermano. Entonces, si he entendido bien la pregunta, primero tenemos que tener en cuenta que toda iglesia tiene una confesión de fe. Lo que pasa es que algunas iglesias honestas y sinceras tenemos una confesión de fe escrita, ¿cierto? Pública. Otras iglesias que no tienen una confesión de fe escrita todavía confiesan su fe, pero de manera implícita, porque todavía usan términos humanos para decir lo que creen, ¿correcto? El problema de esas iglesias que no tienen una confesión de fe escrita, que generalmente se conocen como iglesias aconfesionales, ¿cierto? O no confesionales, porque no tienen una confesión de fe escrita, pero sí la tienen implícita. Toda iglesia cree en algo,
¿cierto? Por eso toda iglesia tiene una confesión de fe, pero son confesionales porque no le muestran al mundo lo que creen de manera sincera y honesta. Y por eso van creyendo lo que cree el pastor. Y si el pastor un día cree una cosa y otro día otra, pues ahí van, ¿cierto? Eso no es sincero. Pero son iglesias aconfesionales en el sentido de que no tienen una confesión de fe escrita. Pero en un sentido, hermano, todas las iglesias tienen una confesión de fe. Solo que algunas de manera escrita y otras de manera implícita. Implícita, ¿cierto? Verbal, van hablando, van manifestando lo que creen, ¿cierto? Pero eso es un peligro, por lo que acabo de exponer, ¿cierto? Entonces, sí, iglesias aconfesionales o no confesionales. Y la otra pregunta era, hermano. O sea, es que en la cultura europea, o sea, que cuando uno está viendo una iglesia, pues el que está allá, el siervo, el líder, lo llama al frente o lo dice a uno que es como confesar o confiesa, o sea, como si quisiera ser parte de la iglesia, Sí. pero por parte humana, no por todo lo que... Ok, sí, perfecto. O sea, uno como cliente, uno entra como a ciegas. Sí, a ciegas, desorientado. Sí. Y cuando ya sale, pues sí. se encuentra con varias cosas diferentes. Totalmente, correcto. Es algo de lo que expliqué, hermano, y es que por eso el peligro de adherirse a una iglesia que no presenta honestamente lo que cree de manera pública y clara, escrita, ¿cierto? Porque las personas que entran allí se adhieren con fe en que el pastor ha dicho cosas buenas, parece que predica bien, parece que ha hablado bien, parece que habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y ya. Y confían en eso. Es un peligro, porque esas iglesias después generalmente dan sorpresas a sus miembros. Porque como no tiene una confesión de fe escrita, entonces van creyendo lo que el pastor cree, ¿cierto? Toda la confesión está en su pastor o en su líder. Y esto es peligroso, porque no hay una confesión de fe probada por la historia también. Muy bien. Lo que es que la membresía es malentendida, ¿no? Todos pasamos ese punto de que la membresía es malentendida porque hoy en día se asume que el miembro es el que asiste 2, 3 domingos y al cuarto domingo ya está sirviendo. Seguro, correcto. Y la membresía es mucho más que eso. Es representar a Cristo y estar de acuerdo con la iglesia que va a representar a Cristo. Y eso implica todo un entendimiento de lo que la iglesia cree, ¿cierto? Muy bien, son procesos. Pastor, le hace una pregunta, pero ahorita no me acuerdo el versículo de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo habla sobre la dogma de hombre y que este pueblo me honra, más su corazón está apartado de él, Sí. ¿no? Él habla sobre una dogma puesta por los hombres, Sí. en el cual algunas iglesias han puesto esas reglas dogmáticas que no están conforme a la Escritura, sino conforme a la voluntad de ellos. Entonces, ¿a qué se refiere la dogma? Ok, creo que el pasaje que su merced cita es Marcos 7, en donde el Señor dice, ustedes me deshonran a mí, deshonran a Dios, más exactamente, deshonran a Dios, siguiendo mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, y así quebrantan el mandamiento de Dios. Correcto, siempre, hermana, que se establece un dogma, es decir, una enseñanza, una opinión humana en la iglesia como si fuera ley, siempre está quebrantando un mandamiento de Dios, ¿correcto? Siempre entran en disputas. Ahora, es diferente cuando una iglesia asume parámetros para el orden, ¿cierto? Por ejemplo, aquí decimos la escuela dominical va a ser a las 9 de la mañana. Eso no es un mandamiento, ¿cierto? Sino es un parámetro que da orden a la iglesia. Pero el problema es cuando hombres que se paran en púlpitos, ¿cierto? Exponen a su iglesia, obligan a su iglesia, constriñen a su iglesia a seguir mandamientos de ellos y siempre están quebrantando un mandamiento escritural. Siempre. ¿Correcto? Diferente a cuando un siervo de Dios se para y expone con términos humanos la doctrina escritural. ¿Cierto? Y dice, eso es lo que el Señor quiere. Perfecto. Esa otra pregunta, por lo menos los varones que escribieron La Fe del Hombre fueron hombres que vivieron la vida interna para poderla haber escrito en la fe, hermano. ¿Hombres piadosos se refiere? Que vivieron la vida
fuerte, por lo menos el llamamiento eficaz. Sí, Todo eso totalmente, fue que claro, el Espíritu Santo de Dios dio vida en ellos para... totalmente. Sí, fueron hombres de piedad probada, o sea, de años. Segundo, fueron hombres pastores, ¿correcto? Y fueron hombres muy estudiosos de las escrituras por años. O sea, no era cualquier hermano el que estaba aquí, correcto. Vivieron la doctrina, correcto. Lidiaron con el pueblo de Dios. Lidiaron con la escritura por años. ¿Mm? Entonces, hombres de una excepcional piedad en la historia de la iglesia. ¿Mm? Sí, claro que sí. Hay dos preguntas, pastor, y es una persona que desee ser miembro de una iglesia bautista reformada, ¿debe suscribirse en su totalidad o hay puntos en los que puede diferir? Ok, es una muy buena pregunta y hay un tema que podría ser bueno tratarlo con la iglesia más adelante y es el tipo de suscripción confesional. Ese es otro tema, ¿no? Ahora tenemos la confesionalidad, ahora está el tipo de suscripción confesional, ¿cierto? Y hay por lo menos 4 tipos de suscripción, pero generalmente nosotros entendemos, entre la mayoría de bautistas reformados, que la suscripción debe ser una suscripción general, pero no absoluta. No absoluta, ¿cierto? Por ejemplo, para un ejemplo, el más sencillo, el que generalmente más se usa, ¿no? La confesión de fe, por ejemplo, asume que el anticristo es el Papa, ¿cierto? Y podemos creer que es así o podemos creer que no es así, ¿cierto? Entonces, imagínate, mi hermano, diciéndole al miembro, bueno, si usted cree que el anticristo es el Papa, no, entonces no puede ser miembro de esta iglesia. ¿Me van a entender? No, entonces, una suscripción general en las doctrinas básicas de la iglesia que pueden estar comprobadas generalmente en lo que recoge, lo que se ha comprobado en el credo apostólico, en los concilios, ¿cierto? Universales de la iglesia, las doctrinas fuertes, ¿sí? Pero todavía hay un margen de cosas en que hay personas que pueden diferir, ¿cierto? Siempre y cuando no sea un aspecto fundamental de una doctrina fundamental, me refiero. Y que con respecto a los ancianos o los pastores, ellos sí deben tener una suscripción absoluta. Ok, muy buena pregunta. En cambio, los pastores, para poder ser pastores de la ley, sí tenemos que adherirnos en absoluto a la confesión de fe. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos modelo, somos ejemplo en la congregación. ¿Qué queremos? Que la iglesia cada vez más, en caso de que todavía no tenga un entendimiento pleno de las escrituras y de lo que la confesión enseña, ¿cierto? No lograremos un entendimiento pleno de las escrituras, ¿cierto? Pero estos documentos didácticos nos ayudan a ver con mayor plenitud lo que la Biblia enseña de manera fundamental en las doctrinas, ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros modelamos el ideal para la iglesia. ¿Cuál es el ideal? Que la iglesia cada vez más esté de acuerdo con la plenitud de la confesión, ¿cierto? Aunque no lo exigimos para ellos. Pero si lo queremos modelar, imagínate que los pastores tengamos diferentes grados de suscripción. No sería un ejemplo para la iglesia. Por eso los pastores sí tenemos que adherirnos completamente a la confesión de fe para poder pastorear una iglesia. ¿Y desde cuándo tú decías que debe un documento pasar por el tiempo o la prueba del tiempo para ser un documento histórico? Por ejemplo, esta confesión de New Hampshire es una confesión que es un resumen de las confesiones. ¿Puede ser una confesión histórica, no? Hay quienes creen que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una confesión que todavía recoge y que no violenta lo básico que se ha dicho en la historia, ¿cierto? Entonces, el problema no es que no sea histórica, el problema es otro, ¿sí? Pero esa sería otra discusión. Pero es una confesión histórica, ¿sí? Entonces, tiene otro problema, la confesión de New Hampshire tiene otro problema, pero no es que no sea histórica. Es otro problema ya de liturgia, de adoración, ¿cierto? Perfecto. Ahora, debo decir adicional a eso que aunque es histórica, el reducir tantas doctrinas a su mínimo es un daño que pueden caber, por ejemplo, aquí, muchos
¿cierto? Que no sean reformados. Pueden caber no reformados, y eso ya es un problema para una iglesia. La gran crítica es que quita las líneas, deja unos grises. Es correcto, es como si estuviéramos haciendo algo así, Deja grises. ¿cierto? Estuviéramos haciendo algo así. ¿Sí? Interesante con la de New Hampshire, pero bueno, eso sería otra discusión, pero se reconoce como histórica porque todavía recoge lo básico y esencial de lo que la iglesia enseña a lo largo de los siglos con respecto a las doctrinas fundamentales. Muy bien. Hermana Damaris. Pastor, por lo menos uno le da gracias a Dios por la Iglesia Bautista Reformada, en la cual fuimos hallados en la gracia y en el conocimiento de las Escrituras. El propósito de la Iglesia Reformada, que se está haciendo universalmente, se está expandiendo, es para llevar a ayudar a los hermanos que han estado en otras iglesias con doctrinas erradas. Sí. Ese es el propósito de Dios en la Iglesia. Yo lo diría de la siguiente manera, hermana Damaris, ese es un punto muy importante. Pensemos en la historia. ¿Qué logró la reforma en la historia? Miren, son muchas cosas, ¿cierto? Pero a mí me encanta resumirlo de una manera que nos quede para siempre ahí arraigado en el corazón y en la mente. ¿Qué logró la reforma? La reforma, si algo logró la reforma en la historia, fue restituir, restaurar, no crear, sino restaurar el único canal de comunicación entre Dios y el hombre. Son las Escrituras. Las Escrituras. Amén. Ya estaban, pero estaban monopolizadas y tergiversadas. Y lo que hizo la reforma fue restituir este único canal entre Dios y los hombres, al pueblo, a la gente, ¿correcto? Entonces, ¿qué debería hacer hoy una iglesia auténticamente reformada? Restaurar el único canal de comunicación entre Dios y los hombres, la palabra, incluso allí en donde las personas creen que están escuchando palabra y es mentira. Por eso nuestro mayor interés es que el mundo conozca a Dios para la gloria de Dios, para que vivan para la gloria de Dios. Pero para eso hay que restaurar el único canal de comunicación entre Dios y los hombres, que es su santa palabra. Eso hace una iglesia reformada que es coherente con sus convicciones. Va llevando palabra y palabra y palabra, ¿sí? Porque queremos restaurar el único canal de comunicación entre Dios y los hombres. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Perfecto. Bueno, entonces, hermanos amados, muchas gracias por este tiempo tan especial. Espero que hoy haya quedado más claro por qué es importante que una iglesia sea confesional. ¿Listos? Mi hermano Elías, muchas gracias. Bueno.